Bajarlo un poquito. Pues nada, buenas tardes a los poquitos que estamos. Perdonadme que haya puesto esta hora porque es un poco difícil porque hay gente que está durmiendo todavía y descansando. Y nada, pues voy a comenzar a hablar un poquito de las setas y los incendios. Ya sabéis que ha habido un incendio bastante curioso en el término municipal de Castilblanco. Y entonces pues vamos a hablar un poquito de las setas que pueden salir los incendios y lo que ocurre en el ecosistema después de los incendios. He puesto una fotografía de un pinar quemado. Y en primer lugar quiero dar las gracias también a la Reserva de la Biosfera de la Siberia y al Ayuntamiento de Castilblanco y a los fondos CEDER por poder estar aquí y a Rubén de su empresa también que pueda estar otro año más con vosotros. ¿Eh? Es un artista seleccionando. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, clasifico como puedo. La verdad es que es complicado, lo hago todos los días. Tengo la suerte que hago en torno a 30 exposiciones en otoño. O sea, hago muchas. Al final es como el panadero que hace pan. Pues lo hace todos los días, al final pues es normal que se le dé bien. Bueno, introducción. Los incendios forestales son devastadores para las 3 Fs. ¿Sabéis lo que son las 3 Fs? ¿No? La flora, las plantas, la fauna, los animales y la funga, los hongos. Y también, bueno, para los humanos, ¿vale? Tanto a nivel económico como a nivel, digamos, un poquito sentimental si se te quema, o emocional si se te quema el bosque. Incendios forestales. Bueno, he cogido un artículo científico y lo primero que he hecho, he visto que durante este año en las redes sociales estaban diciendo que Europa y España era donde más incendios forestales había y los datos son todo lo contrario. El continente con menos incendios forestales es, fijaros, ahí lo veis abajo, es Europa. El siguiente es Norteamérica. Y los que más tienen son África, Oceanía y Sudamérica. Me llamó muchísimo la atención. Cuando yo estaba viendo este verano, que todos apuntaban que es que en Europa había intereses económicos y que es donde más incendios había, la realidad, fijaros que es muy diferente. Es donde menos hay. Podéis preguntarme cualquier cosa durante la charla e intervenir. Fijaros que la serie, tengo aquí una serie de años, y el año 2025, veis ahí, es el año con mayor superficie quemada en España. ¿Vale? Es uno de los años con mayor superficie quemada en toda la serie que aparece aquí, pero no es el que mayor incendios forestales ha habido y mayor superficie. Ha habido años, hace 30 o 40 años, que la superficie ha sido incluso mayor. Pero sí, en los últimos 20 años ha sido el que más. ¿Cuáles son las causas principales de los incendios? Pues tenemos que entre el 85 y el 90% son de origen antrópico, quiere decir que son provocados por los humanos de una manera u otra. Tenemos una de las causas más importantes, es el aumento de superficie de cultivo o de pastoreo para el ganado, como veis. Otro es el control de plagas y parásitos. Quema de rastrojos y zarzas. La disposición inadecuada de los residuos, por ejemplo, cuando tiramos una colilla. Bueno, digo tiramos, pero yo no fumo, los que fuméis. Uso inadecuado de la maquinaria. Esto ocurre bastante con las cosechadoras en verano. Ahora veremos las diferentes causas. Descuidos en hogueras, fogatas, barbacoas, asaderos. Nos acordamos todos del famoso incendio de hace unos años de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara. Salices de la Sal, efectivamente, Salices de la Sal. Totalmente intencionados por motivos personales. Pues hay personas que, ya sabéis, que son pirómanos o se quieren vengar de alguien y provocan un incendio. Luego, de origen natural es en torno al 10 o el 15%. Y lo produce la caída de un rayo o, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Ahora vemos aquí las causas principales, hecha que aparece en un artículo publicado científico. Esto es lo que ocurre a nivel general.
Quema para regeneración de pastos. Fijaros que es el motivo principal. El 40% de los incendios se producen, aquí lo veis en morado, por quema para regeneración de pastos. Más de un 20%, un 21,46%, quema agrícola ilegal y abandonada. ¿Veis luego otros? Luego hay un porcentaje, fijaros ahí, en torno al 9% de pirómanos. Y fijaros todas las diferentes causas que vemos por aquí. ¿Veis? Están analizadas todas las causas. Pero fundamentalmente, como veis, son quemas para regeneración de pastos y quemas agrícolas ilegales. O sea, son el mayor porcentaje que hay de incendios. Vamos a ver qué ocurre en España. Pues en España, es que ahora no lo veo muy bien porque lo veo un poco desde aquí. Fijaros que las diferentes comunidades nos llama sobre todo la atención, no sé a dónde le he dado, al enfoque, es que está como desenfocado, sí. Nos llama mucho la atención que, por ejemplo, en el noroeste sí que es verdad que hay muchos incendios intencionados, ¿vale? Que es lo que quiere decir en rojo, que es intencionados el 68,60%, en la zona esta de Galicia y norte de Castilla y León, ¿vale? Es bastante común que sean intencionados. Hay muchos desconocidos y los hay algunos de caída de rayos. Bajamos ahora, nos pasamos a comunidades interiores. Luego las comunidades interiores, veis que es Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, nosotros, Extremadura. Fijaros que ya ha disminuido tenemos ya intencionados un 35%, sigue siendo alto, pero ya no lo del noroeste. Tenemos muchas, y esto ocurre mucho, sobre todo en Castilla-La Mancha y en Extremadura, son las negligencias y causas accidentales. Pasa mucho, por ejemplo, con las cosechadoras. Es habitual que se produzcan incendios por cosechadoras. Fijaros, un 45% ya. Y si nos fijamos, por ejemplo, aquí abajo son las de la zona ya del sur, bueno, de costa, Andalucía y la zona del litoral mediterráneo. Fijaros que sigue siendo muy parecido el porcentaje de intencionados frente a las negligencias. Luego vamos a Canarias, donde ya el porcentaje de intencionados baja bastante y muchos son también negligencias o de origen desconocido. Bueno, fijaros que en España sí que es cierto que hay mayor número de origen intencionado que, como norma general, que era lo que veíamos en el anterior, que era a nivel mundial. Es cierto que hay mayor número de intencionados. ¿Qué tipos de incendios hay? Pues tenemos 3 tipos de incendios. Fijaros ahí. Tenemos el incendio de suelo o subsuelo, que es un incendio que es difícil de detección, que afecta generalmente a las raíces de las plantas y también acaba con el micelio de los hongos. Destruye todos los micelios, digamos. Tenemos el incendio de superficie, que afecta generalmente a las hierbas, a los arbustos, a la hojarasca y a toda la madera que está en el suelo caída. Este ya es el más fácil de detección y el que casi conocemos todos, que suele ser incendio de superficie. Se ve mucho humo y puede provocar en las personas pues, problemas respiratorios. Nos afecta tanto a la flora como a la fauna, como a la funga, destruyendo los micelios superficiales. Y el incendio de copas, que es el que afecta generalmente a las copas de los árboles. Y este es de fácil detección y es el que muchas veces, recordamos por ejemplo, el incendio de la Serra de la Estrela de Portugal, que llegó incluso a verse el humo desde Madrid, se veía el humo porque era de copas, que se detecta más el humo. Y este provoca problemas en la navegación aérea, por ejemplo. Y mucha gente me dice, claro, afecta a la flora, a la fauna y afecta a la funga, un incendio de copas que no sea ni de superficial o de suelo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Afecta o no? ¿De copas no afecta? ¿Decís que no? ¿Alguno dice que sí? Pues la respuesta es sí. Afecta también a la funga porque cuando se queman los árboles están formando, hay unos hongos que son micorrízicos, están formando micorrizas, simbiosis con las plantas. Si se queman las copas,
tienen menos hojas para hacer la fotosíntesis, no hacen fotosíntesis al tener menos hojas, y toda la energía que van obteniendo de la fotosíntesis la utilizan para regenerar las ramas y no la envían a las raíces para las micorrizas. Y entonces esos hongos pues no van a crecer, esos hongos micorrízicos. Sí que es verdad que no nos dañan los micelios, pero dejan de producir los hongos micorrízicos. Por ejemplo, hongos micorrízicos, por ejemplo, el níscalo, el boletus. No, al caer las cenizas no. Al quedarse con menos hojas, no puede hacer la fotosíntesis igual y tiene que utilizar la planta, la energía que obtiene de la fotosíntesis, la poca que le queda de ramas, las tiene que utilizar para su crecimiento primero. Primero es para crecer y comer, claro. Y luego ya, si le sobra, pues es para el hongo, para las raíces. Entonces, los hongos micorrízicos, pues no. También hay que comentar, aunque no lo he puesto ahí, que existen lo que se llama quemas controladas. No sé si lo conocéis, que hay que ir en cada comunidad autónoma a pedir un escrito a la administración donde puedes hacer una quema controlada e incluso se está utilizando ahora ya como técnica de silvicultura para aumentar la producción de algunos hongos incluso. Sobre todo la limpieza de matorral senescente. Por ejemplo, cuando están las jaras muy viejas, pues en algunas zonas, que hay jarales y prácticamente no hay arbolado y son muy viejos, pues sí que se están prescribiendo quemas para rejuvenecer, digamos, otra vez el monte, ¿vale? Hay actuaciones. Pero eso son controladas y lo llevan expertos. No es porque nosotros veamos un monte viejo y decimos, vamos a aprenderlo, no. Eso ya es totalmente controlado por la administración de las diferentes comunidades. Bueno, vamos a ver las consecuencias en la funga, que son los hongos. Aquí he puesto un quemado de Cuenca, donde vivo yo, de Barcín del Hoyo, de Gabaldón. Primero, que tenemos ahí un Boletus pinophilus, el pinícola, que por aquí casi no hay. De hecho, aquí en esta zona no hay, pero más al norte de la provincia de Badajoz hay alguno. Y luego en Cáceres también hay. Soria hay. En mi provincia, donde soy yo, de Salamanca, hay muchos también. Bueno, destrucción de la mayoría de micelios, tanto de las especies saprófitas o saprotrofas, que son las que descomponen la materia orgánica muerta, como las micorrízicas, que son las que forman simbiosis con las raíces de las plantas, es decir, destruye la mayoría de micelios, o sea, casi todo. Aumento, este es importante, el aumento de hongos asociados a plantas pirófilas o pirófitas. ¿Qué son aquellas plantas pirófilas o pirófitas? Pues son especies de plantas que presentan adaptaciones para sobrevivir a los incendios. Y esto ocurre en climas áridos como el clima mediterráneo. Aquí tenéis, por ejemplo, una jara, la jara branca, Cistus albidus, que tiene una flor muy bonita, de color azul, lilacino, y fijaros que se llama blanca porque el en vez de la hoja es blanco. No es porque la flor sea blanca, como mucha gente piensa. Veis que es de color azul morado lilacino. Tenemos tres tipos de plantas. Las plantas con resistencia pasiva son aquellas que pueden sobrevivir en incendios de superficie poco virulentos y no afectan a las copas. Y tenemos el ejemplo típico, son los alcornoques del Quercus uber. Aquí veis un alcornocal. Porque tiene una corteza suberosa de corcho que protege, digamos, al árbol del incendio. Pasa el incendio y como pase de copas, pues el alcornoque sobrevive. O es el caso de algunas plantas con hojas con abundante agua, por ejemplo, el aloe. ¿No afecta las llamas a la corteza del alcornoque? Sí, pero cuando son poco virulentos, es decir, cuando pasa muy rápido de copas, se queman las copas, pero no queda el tronco y luego rebrota otra vez porque no muere el árbol, porque le ha protegido del fuego el corcho. Claro, cuando es de superficie, no, lo quema. Además, ahora como los descorchan, porque además el corcho se lo quitan abajo. O sea, si para bastante el alcornoque, va mucho más lento el incendio que en el caso de los pinos, pero al no tener corcho, prácticamente porque se descorcha, pues arde directamente. ¿Qué arde más, con más facilidad? ¿El alcornoque o el pino? Pues 4 o 5 veces más rápido arde el pino que el alcornoque. El alcornoque es de combustión mucho más lenta, por la presencia de resinas, por ejemplo.
Luego hablaremos por qué es importante, por ejemplo, que haya mezclas de alcornoques y pinos en nuestros ecosistemas, como ocurre, por ejemplo, aquí. Plantas rebrotadoras son aquellas que pueden sobrevivir quemándose casi enteras, pero nos queda la raíz. Es el caso, por ejemplo, de nuestra encina carrasca, el Quercus rotundifolia, que vemos ahí. El roble melojo, que es el Quercus pyrenaica, el brezo, que hemos visto esta mañana en la salida, el brezo blanco, Erica arbórea, el madroño, que lo tenemos mucho aquí, el Arbutus unedo. O sea, se quema entero y a partir de la raíz rebrotan otra vez. En estas plantas, como rebrotan de raíz, las micorrizas no se pierden porque las raíces permanecen vivas. Es decir, mientras las raíces esté viva o alguna parte del árbol o del arbusto, pues pueden salir, por ejemplo, en el caso de las colmenillas, que son pirófilos, en este caso, facultativos. Es decir, algunas especies del género Morquela, colmenillas, son pirófilos facultativos, siempre que el árbol esté vivo. Es el caso, por ejemplo, de la Morquela deliciosa, de la Disparidis, de la Dunali, una serie de especies, esculenta, Palazoni o Tridentina. Si el árbol muere entero, no podrían salir, pero como quedan las raíces, queda la simbiosis todavía, la micorriza. Y vamos ahora a las plantas germinadoras. Es otra estrategia para el fuego, que son las que mueren en los incendios, pero las semillas rápidamente son resistentes y germinan muy rápido y colonizan rápidamente toda la zona quemada. Es el caso, por ejemplo, típico de las jaras, la jara pringosa, Cistula danifer, que es esta fotografía de aquí. También es el caso de los pinos, que antes ha hablado este señor de los pinos. Es el caso de los pinos. También es el caso del romero, que antes era un rosmarinus, pero ahora con la genética se le ha cambiado el nombre a salvia. Es una salvia rosmarinus, ¿vale? La madre de las criadillas es la Tuberaria gutata. Es muy importante ahora, para lo que voy a decir, porque es una pequeña cistacia, muy pequeña, donde se coge un tipo de hongo hipogeo, que son las criadillas, que son las del género Terfecia. Aquí tenéis, fijaros, muchas de ellas, las tres de arriba, son muy frecuentes en Extremadura. Son la Terfecia arenaria, la Terfecia extremadurensis, Terfecia arenaria, Terfecia extremadurensis y la Terfecia fanfani. Esas son las criadillas que salen asociadas a la madre de la criadilla. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un incendio, muchas veces se queman todo lo que hay alrededor y, como colonizan rápido, germinan muy rápido las semillas, colonizan todo el espacio y fructifican hongos asociados a esas plantas. Salen muchas más terfecias. O es el caso de la Terfecia pseudolectoderma. Este me pasó a mí personalmente. En la provincia de Cuenca se quemó un pinar entero, se llenó todo de jaras de Cistus albifolius al año y estaba todo lleno de Terfecia pseudolectoderma, que además es una especie que se publicó nueva para la ciencia en Extremadura, esta Terfecia. Pues al siguiente año dije, bueno, esto va a ser igual. Yo vengo aquí, ¿qué va? Ya nada. Solo me ocurrió el primer año. Esto pasa también con las colmenillas. El primero y el segundo año les ves y luego ya desaparecen, porque aparecen otra sucesión biológica de hongos. También ocurre con las picoas, que son como las criadillas, que son estas que están aquí. También son otros hongos hipogeos asociados a pequeñas jarillas del género Helianthemum, que también, como el Helianthemum es una planta que germina rápido los incendios, pues también aparece. Pérdida de hongos característicos de bosques maduros. Pues las típicas setas de bosque maduro, voy a ir un poco rápido, son las siguientes: la manita cesárea, que conocéis, el huevo de rey, el Boletus aereus, el Boletus edulis, el Pinophilus, el Reticulatus y el marzuolo, el Hygrophorus marzuolus. Que aunque penséis que aquí no hay marzuolo, os comento que en los alcornocales, de vez en cuando, tanto en la provincia de Cáceres como en la provincia de Badajoz, se ven algunos sueltos, en alcornocales maduros. También se produce la pérdida de especies de hongos coprófilos porque disminuye la fauna. Claro, por ejemplo, en el incendio, estas fotos son de mi hermano, el incendio de la Sierra del Guindo, en Monsauro, en Salamanca, de hace unos años, es una zona llena de cabras, de capra pirenaica. Muchísimas cabras murieron, sobre todo, intentando salvar a las crías. Murieron ahogadas por el humo. Entonces, todos los hongos que salen asociados a los excrementos
de estos animales, pues ya no aparecen. Se produce una disminución de... Ahí lo veis, por ejemplo, tenéis aquí Ascomicetes, Ascobolus furfuraceus. Pues esta Ascobolus, o el Coprotus audora, o la Pseudombrofila fuscolilacina, que es, por ejemplo, de ciervos. Parecen excrementos de ciervo. La Podosordalia tulasnei, la Poronia irici. Estas dos son de excrementos de conejo. O esta, la Stilbella fimetaria, que aparece en todo tipo de excrementos. Por tanto, si se produce un incendio, los hongos coprófilos asociados a animales que viven en la zona, pues también desaparecen. Esos son las ascomicetes, pero también tenemos hongos basidiomicetes en forma de seta, que salen en excrementos. Aquí veis varios: Critocibe fimífila, Coprinosis nivea, Coprinosis estercorea, Narcisea femeroides, Satirella. Esta es curiosa, la Satirella verorinensis, porque sale en excrementos de jabalí, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, la Tricolomela costrista, que le gustan mucho los excrementos de diversos animales. También se produce un aumento de especies de hongos saprófitos que colonizan restos de madera carbonizada. Vamos a ver si me deja. ¿Veis? Algunos hongos son la Antracobia macrocystis, este hongo tan bonito de color naranja, la Hopisis carbonaria, la Geoscifa violácea, la Pricaria endocarpoides, el Pironema domesticum, la Tricarina gilba. ¿Veis? Una serie de hongos ascomicetes que aparecen justo donde están los restos de madera que están carbonizadas. Más hongos todavía. Tenemos ahí Coprineus angulatus, Coprinosis gonophilus, Misonphalia maura. Esta la tenemos en la exposición, que apareció en un quemado. La Foliota brunescens, que es esta de aquí abajo. Ha aparecido ayer en la salida, cerca de Castilblanco. Satirella pennata y la Tephroziba atrata. Como veis, de nuevo, después de los incendios, vemos una serie de hongos que se dedican a descomponer la materia orgánica muerta quemada, para que otros hongos lo puedan descomponer y lo puedan utilizar otros organismos, quiero decir, por ejemplo, las plantas. No sé si tenéis alguna pregunta de lo que va. ¿Tenéis alguna preguntilla de esto? Dime. ¿Qué sabe de dónde proceden los nombres científicos de los hongos? Vale, una pregunta general que no tiene que ver con el tema, que es interesante, que me pregunta de dónde proceden los nombres científicos de los hongos. Pues los nombres científicos de los hongos proceden normalmente, se escriben en latín y constan de dos palabras. Una es la que da el nombre al género, que va con la primera letra en mayúscula, y otra es la que da el nombre de la especie, que es el epíteto específico que te indica la especie, y proceden del latín. Muchas veces el epíteto específico indica una característica de la seta. Lo pone el autor y le pone el nombre referenciando a una característica de la seta. A veces es en honor a un micólogo y otras veces es por la localización, en referencia a donde lo ha localizado por primera vez. Sí. De setas, los nombres en general, de dónde la procedencia de esos nombres, quién los ha denominado. Ah, pero yo los he puesto el nombre. A ver, todos esos son mis fotos y he puesto el nombre yo. Sí, sí, pero... Es que no sé lo que me quiere preguntar. ¿Alguien le entiende o no? Es que no... ¿Esos nombres de dónde salen? Esos nombres, hay un autor, un micólogo, que le pone, por primera vez descubre una especie, la describe en un artículo científico y luego tú sigues ese artículo científico y le pones, si tus ejemplares se parecen a lo que ha publicado, son exactamente igual, le pones ese nombre y ya está. No tiene más. Sí, pero en general para catalogar toda la variedad de especies que hay, tiene que haber variedad de científicos especializados en esa materia. Claro, tiene que haber... Vale, es lo que me está diciendo, que para catalogar tiene que haber científicos especializados en micología. Claro, hay científicos especializados en micología, hay bastantes tesis doctorales, hay bastante
gente que está estudiando micología forma y la forma en todo el mundo. y la forma. Claro, estudian la morfología, vamos a ver, voy a explicarlo bien, estudian la morfología, estudian la microscopía, los caracteres químicos, los caracteres fenológicos, que es cuando aparecen, si aparecen en verano, en otoño, la ecología, que es el hábitat normalmente, y últimamente lo que más estudia es la biología molecular, es decir, estudios de ADN, para saber si son especies diferentes. O sea, es bastante amplio. Es que me he quedado mirado cuando has estado seleccionando la Ah. recolección, lo rápido que sale la distinción de cada especie. Claro, porque yo me lo sé de morfología de hacerlo todos los días. Es lo que te comentaba, vamos a ver. Yo determino muy rápido de visu porque lo hago prácticamente 30 veces en el otoño, hago exposiciones. Entonces ya estoy acostumbrado a ver las setas y cuando me entra por el ojo ya sé lo que es, porque ya las he estudiado. Verla y olerla, ¿no? Claro, sí. Efectivamente, pero porque lo he hecho muchas veces, pero una persona normal no puede ir a esa velocidad porque es muy difícil. Y de hecho muchas de las setas que veis ahí, muchas casi no vienen en internet, no vienen en los libros, están mal catalogadas en libros y demás. Voy a seguir, que le estaba dando para adelante. Aumento de especies de hongos pirófilos con mecanismos, esto es importante, de supervivencia frente a los incendios forestales. Aquí tenemos, por ejemplo, unas colmenillas, la Morquela exuberans. ¿Qué es lo que tienen las colmenillas? Pues tienen esclerocios a grandes profundidades. El esclerocio es una forma de resistencia que está a baja profundidad y cuando las condiciones son adversas se forma como una bolita que es un esclerocio. Y a partir de ese esclerocio se genera el micelio. Pues ¿qué ocurre en el incendio? Que se quema todos los micelios que hay, pero el esclerocio es muy resistente y está muy bajo. Entonces, cuando se dan las condiciones óptimas, se forma el micelio a partir del esclerocio y como no tiene ya rivales, porque se ha quemado todo, ya no hay otros hongos, pues se extiende muy rápidamente, coloniza todo el territorio y fructifican en las colmenillas. Simplemente es eso. Por eso es una colonización tan rápida. Mucha gente que se dedica a recolectar setas se acuerda siempre de los incendios para buscar colmenillas. No sé si alguno ha ido a recolectar, aunque en Extremadura los incendios, como el suelo es ácido, la mayoría de veces no vamos a encontrar colmenillas. Eso ocurre más en la mitad este peninsular. En Extremadura es difícil. Aquí he puesto algo, pirófilos facultativos, como veis, la Gyrometria esculenta y otra serie de género Morquela, de colmenillas. En este caso, no hace falta que estén vivos los árboles. En este caso son saprófitas. Y da igual que estén vivos o no. De hecho, se cultivan varias de ellas. Por ejemplo, la Morquela lata, esta de aquí se cultiva. La Morquela simia se cultiva. La Morquela exuberans se cultiva, se puede cultivar. Y la Morquela rufobrunea también se cultiva. Las otras colmenillas que necesitaban árboles vivos no se pueden cultivar. Activación de micelio a altas temperaturas. Hay micelios que se activan a altas temperaturas. Es el caso de la ricina undulata. Fijaros que como no tiene ningún otro competidor, aquí lo veis, al no tener otro competidor, pues coloniza prácticamente toda la zona quemada. Va saliendo por ahí este ascomicete justo después de los incendios. Es uno de los más rápidos que aparece. Otros son la presencia de rizomorfos, es decir, una maraña de rizomorfos alrededor de la raíz de donde nace, y eso le protege a la estomicorriza. Eso ocurre con los rizopogones. De hecho, cuando hay un incendio se ven más rizopogones, criadillas de pinos, de lo normal. No sé si lo habéis visto alguna vez. De hecho, fijaros ahora en el incendio de Castilbranco, que seguro que rizopogón el próximo año va a haber muchísimos. Ahora el problema que me planteo siempre es la comestibilidad. Es un problema bastante serio, es lo más importante casi de la charla, es la comestibilidad de los hongos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se pueden comer los hongos después de quemarse? ¿Un bosque o mejor no? ¿Sí? Ella dice que sí. Sí, 10 minutos, lo sé. Mejor no. Todas las especies, aquí lo explico, los primeros años, después de un incendio, aparecen una serie de hidrocarburos que son tóxicos. ¿Qué es lo que aparece?
Y además, durante el incendio, las avionetas están tirando sustancias ignífugas que son peligrosas para la salud. Todo eso lo pueden acumular los hongos y, por tanto, no deberíamos consumir setas después de un incendio en la zona que ha sido quemada, ¿vale? Hay un ejemplo típico que fue el incendio de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga. Bajaban hasta 200 y 300 kilos de colmenillas al día. Y Sanidad no entró, a pesar de que había un estudio de la Universidad de Cádiz que decía que no se podían consumir porque eran peligrosas para la salud. Aquí lo tenéis, el caso de la Sierra Bermeja. Pensaba que no lo había puesto, lo he puesto ahí. Se presentó un póster en el Congreso Andaluz de Micología, donde se expuso sobre todo ese tema. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Que tenían, fijaros, superaban los niveles de hierro, de aluminio, de cromo y de níquel, todas las que se fueron recolectadas tras el incendio. También se debe a que es el segundo yacimiento más importante de peridoditas. Y esas rocas pues tienen muchos metales pesados, de los que aparecen también. ¿Posibles soluciones? Pues yo pongo las que se me ocurren. No sé si a vosotros se os ocurre algo. Reforestación con especies arbóreas que se queman más lentamente que las coníferas de crecimiento rápido. Antes este señor ha dicho que se quema más rápido, ¿un pino o un alcornoque? Pues eso, por ejemplo, alcornoques, que son quercinias, se llaman cortafuegos verdes. Cuando veáis, por ejemplo, es importante, no lo hacen en muchos sitios, es crear cortafuegos verdes. Es decir, yo pongo aquí una repoblación de pino y al lado me pongo una repoblación de alcornoques o de olivos o de algo diferente para que pare el fuego digamos, de los pinos, porque los pinos queman súper rápido. Entonces, por ejemplo, un olivo se quema mucho más despacio, un alcornoque se quema más despacio, una encina se quema más despacio y le da tiempo incluso a intervenir a los forestales, digamos, a los bomberos. Aumento de las políticas de educación ambiental para evitar tirar residuos incendiarios, ¿no? Y colillas. Hacer fuego, usar maquinaria pesada en época de incendios o incluso prender fuego intencionadamente. Otro problema que estamos viendo habitualmente es que con el éxodo rural la gente ya no vive en los pueblos, no tiene conciencia de lo que es el monte, de lo que es la naturaleza y parece que les da igual. Entonces hay que aumentar la política de educación, digamos, ambiental en los coles, en las grandes ciudades. De hecho, yo que me dedico a hacer cosas de educación ambiental, veo muchas veces a los niños un poco descontrolados, haciendo cosas que cualquier niño que vive en un pueblo no lo hace. Y el aumento de la vigilancia y la limpieza del monte durante todo el año. De poco nos sirve que nos pongamos en verano como locos con patrullas de bomberos, de limpieza, cuando durante todo el año ha estado todo abandonado. Y bueno, aquí hemos acabado la charla. Tengo aquí mis libros si los queréis y también os digo al final, con la primera frase, la habéis leído, que puse, donde hubo fuego siempre quedan cenizas. Pues simplemente he querido decir eso, que donde hay fuego pues siempre va a haber algún ser vivo que solucione, digamos, el problema. También hay que destacar que los bosques mediterráneos se regeneran mucho antes del incendio, todos los hongos, toda la flora y la fauna, que los bosques atlánticos, es decir, están muchísimo más preparados para los incendios. Por ejemplo, en el caso de un bosque mediterráneo, en la mayoría de casos, 10-12 años, se regenera bastante ya tanto la flora, la funga y la fauna. En el caso del bosque atlántico pueden pasar 40 o 50 años, según los estudios científicos. Es decir, que hay bosques que un incendio es muy perjudicial y hay otros bosques como los nuestros que no es tan perjudicial. De hecho, están mucho más adaptados. Y nada, simplemente eso. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Me quedan 5 minutos de rigor. Los pinos, por ejemplo, ¿cuándo se considera que realmente están quemados? Porque quemados aparecen negros, o sea, cuando no tienen vida. Cuando están muertos. Sí, pero... Me está preguntando que cuando un pino lo consideramos quemado. Pues muchas veces se quema parcial. Si se quema parcial, no está quemado.
simplemente está un trozo quemado. ¿En qué se aprecia eso? ¿En la corteza en sí, en el tronco o en la rama? En la corteza. La corteza, tú cuando haces un estudio, le ves que está quemado. ¿Entero o no? Aquí en el incendio de Castiblanco, por ejemplo, hay pinares que se han quemado, están negros, pero negros sencillamente. Sí, porque ha pasado el fuego rápido y ha quemado un poquito la corteza, la resina. Esos pinares van a seguir igual. ¿Realmente pueden tener vida? Si ha pasado eso, sí. De hecho, encontramos muchas veces setas micorrízicas. Por ejemplo, las colmenillas que puse al principio, hay muchas colmenillas que aparecen solo si el árbol está vivo, el pino está vivo. Si no está vivo, no, porque ha muerto el árbol. O sea, la señal más científica es de que aparezcan... No, la señal es que tú veas hojas. Si ves hojas, ya está. Tú le ves acículas verdes. Sí, pasado un tiempo empieza... Pasa que hay estudios, hay maquinitas que le pones en el árbol y que sabes si está más o menos muerto. Ya van con una maquinita. Lo que pasa que nosotros, a nivel de nosotros, que no tenemos las máquinas para verlo, pues tenemos que fijarnos a ver si sale algo verde, porque no tenemos otra manera. Eso pasa como Ellos van con una maquinita así de mano y ya el agente forestal o el forestal le pone una maquinita y ya ve si el árbol está vivo o está... Eso pasa cuando van haciendo captaciones de agua, ¿no? Claro, igual. No sé, ¿queréis decir alguna pregunta más? ¿Queréis añadir sobre setas? ¿Habéis visto la exposición? ¿Sí? ¿Habéis visto? ¿Os ha gustado? Tenemos unas 250, 260, no lo sabemos. No sabemos si se ha superado el récord del año pasado, que eran 273, no lo sabemos. ¿Está ahí? Yo creo que no. Yo creo que no, por muy poco, pero no lo sabemos porque no hemos podido hacer un recuento oficial y la cosa está... Aparentemente parecía más este año por la exposición que había. Aparentemente parecía más que el año pasado. 273 contemos el año pasado. Hemos contado recuentos de 260 y algo, pero claro, con el barullo que hay de setas ahí, pues los recuentos hasta que no tengamos todos los papeles y los pongamos todos juntos, no sabremos si se ha superado o no, porque está muy justo. ¿De cuántos años ha? ¿Eh? ¿De cuántos años acá? El año pasado. Sí, pero los años anteriores no ha sido menos. Bastante menos, sí. Bastante menos. Además que son todas de la zona, que lo importante es que son todas de Valdecaballeros, de Peloches y de Castiblanco. O sea, que son todas de la zona, que no se han traído del Quinto Pino, que pasa muchas exposiciones en España, que va un montón de gente y se va uno a no sé dónde, el otro a no sé dónde, el otro a otra provincia, y van recorriendo media España, ¿no? Entonces aparecen setas de media España, ¿no? En este caso son todas de aquí. Nosotros priorizamos, Rubén, que es el encargado, siempre prioriza las setas de la zona, las autóctonas. Y aún así, creo que hemos vuelto a batir el récord de Extremadura otra vez. Nos han puesto más en Extremadura, es más, nos han puesto más setas de Madrid para abajo que las que hay en la exposición nuestra de aquí. Nadie ha puesto más setas. Y además siendo autóctonas, de la zona. Porque mucha gente, muchas exposiciones, ya os digo, son de otras zonas. Me quedan 2 minutos. Un segundo. Dime. ¿Tenéis más o menos visto la cantidad de recolectores que ha habido? De gente que nos ha ayudado a recolectar. De gente que ha participado en la recolección. Bueno, el problema es que la mayoría de gente no nos aporta muchas setas, porque como no saben, es más el que va de guía que ve la seta o te la traen y es el momento en que colaboran. Pero sí que hay alguna persona que cuando optan al premio del micólogo y tal, sí que trae más setas. Pero la mayoría de la gente nos trae con mucho una o dos que nos faltan. Yo he visto esta mañana, por ejemplo, que ha habido mucha cola para... Sí, es que era para las setas que habían recolectado durante la salida, porque es más cómodo verlas en las mesas, sentado, que están en el monte allí seleccionando, porque no es cómodo. De hecho, se atiende mal a las personas en
en el monte. Yo muchas veces he hecho jornadas micológicas, me ha tocado hacerlas en el campo y encima un coche ahí pasando a ver si este es níscalo, este no. Entonces es mucho más cómodo que vayan pasando por ahí. Pero sí que es verdad que la mayoría de gente, quitando algún caso, no nos ha traído, digamos, muchas especies. Aparte de las especies, en cantidad de personas, De cantidades de personas. No lo sé, no lo sé. Lo tiene que saber la organización. Es algo que lleva el listado lo lleva la organización, no lo llevo yo. Pero calcula a 130, 140 personas más o menos, entre el sábado y el... Sí, no, entre el sábado y el domingo unas 130 o 140 personas que han venido sí o sí. Luego se apunta más gente y hay gente que no viene. Y hay gente que se apunta también a última hora. Hemos acabado. Y esa ha sido recolectada por el propio, la propia persona que ha ido con la gente. Si alguien me quiere preguntar algo, tengo redes sociales, me miráis y ya está. Javier Marcos Martínez, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Estimados asistentes, Yo os dejo esto.